¿Sabías que Lola Flores, esa fuerza huracanada que dominaba los escenarios con solo alzar una ceja, cargaba con una cadena invisible de secretos tan pesados que terminaron devorando a su propia familia desde dentro? La faraona no era solo arte puro y fuego gitano. Era excesos desbocados, deudas que la obligaron a vender hasta su propia piel, amores que la marcaron con golpes y humillaciones que cayó por ambición, declaraciones que hicieron temblar a la España más conservadora, y una sombra que muchos bautizaron como maldición, pero que en realidad fue su forma de amar tan intensa, tan absorbente, que no dejaba respirar a quienes más quería. ¿Por qué Antonio, su hijo más frágil y talentoso, se derrumbó exactamente 15 días después de que ella cerrara los ojos, en la misma casa donde Lola había reinado como una reina absoluta? ¿Casualidad? ¿O algo mucho más oscuro que ella misma alimentó con su protección asfixiante y su negativa a aceptar debilidades ajenas? Hoy vamos a abrir las puertas de los rincones más prohibidos de su vida, los maltratos que sufrió y ocultó durante años, las infidelidades que perdonó y cometió, el fraude fiscal que la llevó al borde de la ruina absoluta y la obligó a posar desnuda por dinero, el cáncer que la acechó durante décadas y del que habló sin miedo cuando nadie se atrevía, las peleas familiares que destrozaron almas y esa tragedia final que todavía duele como una herida abierta en el corazón de España. Si crees que conoces a Lola Flores, espera hasta el final. La revelación más cruda sobre lo que realmente destruyó a Antonio no tiene nada que ver con brujería gitana ni maldiciones inventadas, sino con algo mucho más humano, más devastador y más real. Quédate hasta el final, porque esta historia va a ser larga, intensa y sin filtros. Y si este canal te está abriendo los ojos con verdades que la prensa rosa enterró durante décadas, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Cada suscriptor nuevo es oxígeno puro para que el algoritmo de YouTube nos impulse y podamos seguir destapando estas historias incómodas que nadie más se atreve a contar con tanta profundidad. Dale like si ya sientes esa curiosidad quemándote por dentro y prepárate, porque esto solo acaba de empezar. María Dolores Flores Ruiz vino al mundo el 21 de enero de 1923, en Jerez de la Frontera, en el barrio de San Miguel, un lugar impregnado del aroma intenso del vino fino de las bodegas cercanas, del humo de las chimeneas humildes y del cante hondo, que resonaba en las noches calurosas de Andalucía. Su padre, Pedro Flores, era un hombre de carácter fuerte que regentaba un pequeño bar lleno de jornaleros, toreros ocasionales y cantaores que llegaban buscando una copa y un desahogo. Su madre, Rosario Ruiz Rodríguez, una mujer trabajadora y sufrida, cosía sin descanso día y noche para alimentar a los 3 hijos en una casa donde el dinero nunca sobraba y la posguerra española dejaba sus huellas en forma de hambre y privaciones constantes. Desde muy pequeña, con apenas 5 años, la niña que todos llamaban Lola ya sentía una llamada irresistible hacia el arte. Se subía al mostrador del bar de su padre entre las botellas y los vasos sucios, cantaba coplas populares con una voz que parecía demasiado madura para su edad, rota y profunda como si llevara dentro el dolor de generaciones, y bailaba con una rabia instintiva que ponía los pelos de punta a los clientes, que aplaudían embobados o se quedaban en silencio ante aquella fuerza de la naturaleza. Si no la dejaban actuar, montaba pataletas épicas, lloraba desconsolada tirándose al suelo, gritando que sin cantar y bailar no podía vivir, como si el escenario fuera su único oxígeno verdadero en un mundo que la asfixiaba. Su madre la regañaba con dureza, preocupada por esa rebeldía que no encajaba en los moldes de una niña de familia humilde. Pero en el fondo, Rosario sabía que su hija tenía algo especial, un fuego interior que no se podía apagar. En Jerez, el flamenco no era un arte de salón ni un lujo para ricos. Era supervivencia cotidiana, se cantaba en bodegas oscuras, en bodas por unas pocas monedas, en ferias donde el polvo y el sol quemaban la piel. Lola absorbía todo eso como una esponja, escuchaba a los gitanos del barrio, imitaba sus quejíos, aprendía a mover las manos y los pies con esa gracia natural que no necesitaba clases. Su abuelo materno era gitano de pura cepa, y aunque ella no lo era completamente de sangre, se sentía más gitana que nadie. Adoptaba las leyes no escritas del orgullo, la lealtad familiar, la pasión desmedida que no admitía medias tintas. En casa, la vida era cruda y sin adornos. El padre bebía más de lo debido en noches malas.
La madre sufría en silencio las discusiones conyugales, y Lola, la mayor de los hermanos, aprendió pronto que para salir adelante había que pelear con uñas y dientes. Discutía constantemente con su madre por querer salir de noche a escuchar cante en los tablaos. Coqueteaba ya con chicos mayores que pasaban por el barrio atraídos por su belleza morena y sus ojos que parecían carbones encendidos. Soñaba despierta con escapar de la pobreza que la rodeaba y convertirse en alguien importante. A los 12 años ya trabajaba en ferias locales, cantaba en escenarios improvisados por propinas escasas, mentía sobre su edad para colarse en locales donde los adultos fumaban y bebían, pasaba hambre muchas noches pero nunca renunciaba a esa ambición que le quemaba por dentro. A los 16, debutó profesionalmente en el Teatro Villamarta de su ciudad natal, teloneando a grandes figuras como Pastora Imperio, su gran ídolo absoluto, bajo el nombre artístico de Lolita Imperio de Jerez. Un homenaje directo a esa maestra del baile que representaba todo lo que ella quería ser. La guerra civil había terminado hacía poco, pero la miseria de la posguerra no soltaba a nadie. Lola se escapaba a Sevilla, a Cádiz, a cualquier lugar donde oliera a oportunidad. Dormía en pensiones miserables, con camas duras y paredes húmedas. Pasaba noches enteras sin cenar, pero su determinación era feroz e inquebrantable. Se colaba en audiciones sin invitación. Usaba su belleza morena, su mirada magnética y su desparpajo natural como armas poderosas en una España franquista que reprimía duramente a las mujeres ambiciosas y libres. Productores sin escrúpulos intentaban aprovecharse de su juventud e inocencia relativa. Compañeros mayores la envidiaban por ese talento innato que no necesitaba técnica pulida, y ella aprendió a navegar esos peligros callando dolores, transformando el sufrimiento en combustible para su arte. En Jerez todavía se recuerdan anécdotas que circulan de boca en boca. Cómo cantaba La Niña de Fuego, con una intensidad que hacía llorar a los más duros. Cómo desafiaba a los patriarcas gitanos del barrio porque ya rompía normas con su carácter indomable. Cómo ayudaba en casa trayendo las pocas pesetas de sus actuaciones para comprar comida. Esa infancia difícil y llena de contrastes forjó el carácter de la faraona que el mundo conocería después. Una mujer que nació para brillar con luz propia, pero que desde niña cargaba con una furia interna que nunca se apagó del todo. Una mezcla de vulnerabilidad oculta y coraza de acero. Cada rabieta infantil, cada discusión familiar, cada noche de hambre era un presagio de las tormentas emocionales que vendrían más adelante. Lola no admitía un no por respuesta, no toleraba la mediocridad ni en sí misma ni en los demás, y esa intensidad desbordada la catapultaría a la cima absoluta del espectáculo, pero también la arrastraría a abismos profundos de dolor y conflicto. Cuando por fin llegó la gran oportunidad de saltar a Madrid y dejar atrás el barrio, Lola ya estaba completamente preparada para explotar como el huracán que era, aunque en ese momento aún no imaginaba el precio altísimo que tendría que pagar por cada paso adelante, un precio que marcaría toda su existencia y la de quienes la rodeaban. La relación con Finio Ciencias Manolo Caracol se convirtió en el gran amor tóxico y destructivo que definió los años iniciales de gloria y ascenso imparable de Lola Flores. Lo conoció en Madrid allá por 1943, cuando ella contaba apenas 17 años y él, con más de 30, ya reinaba como la estrella máxima del cante gitano puro. Casado, con hijos, pero con un carisma magnético y una voz que hipnotizaba a cualquiera. Formaron pareja tanto artística como sentimental de manera casi inmediata, y juntos revolucionaron por completo el mundo del flamenco con espectáculos legendarios como Zambra, que llenaban teatros enteros noche tras noche. Grabaron discos antológicos que todavía hoy se consideran clásicos imprescindibles, y su química sobre el escenario era absolutamente eléctrica. Una explosión de pasión que hacía enloquecer al público. Pero fuera de las luces y los aplausos, la realidad era un infierno constante. Caracol era celoso hasta niveles de paranoia absoluta. Controlador en cada detalle de la vida de 1900. Lola, alcohólico empedernido que perdía los papeles con facilidad, y según confesó la propia Lola muchos años después en entrevistas valientes, la maltrataba físicamente en momentos de furia descontrolada. Los celos enfermizos, los insultos delante de todo el mundo, me maltrataba sin piedad, llegó a decir en 1994, rompiendo un tabú enorme en la España de la época donde el maltrato doméstico se ocultaba bajo capas de silencio. Lola, con su orgullo indomable pero también con la ambición que la consumía, aguantaba en silencio porque sabía perfectamente que estar al lado de Caracol era su pasaporte directo a la fama verdadera.
Él la presentó a los productores más importantes, la llevó de gira por toda España y más allá. Le abrió puertas que de otra forma habrían permanecido cerradas. Vivían inmersos en un torbellino de excesos continuos, noches interminables de juerga flamenca que terminaban en violencia física y emocional, consumo de cocaína y alcohol que nublaba todo juicio. Lola, que era menor de edad al comienzo de la relación, se sentía atrapada en un escándalo que todo el Madrid artístico comentaba a sus espaldas, pero no rompía porque el éxito la cegaba. Aún así, juntos brillaban con luz propia. En México rodó varias películas que la consagraron. Ganó para siempre el apodo de La Faraona, que reflejaba su majestuosidad escénica. Y en Estados Unidos el prestigioso The New York Times publicó aquella frase mítica que la definió eternamente. Ni canta ni baila, pero no se latino cientos pierdan. Cuando regresó a España en los años 50, ya era una estrella absoluta e indiscutible, pero cargaba en su interior heridas profundas que nunca cerraron del todo. La ruptura definitiva en 1951 fue traumática y dolorosa. Caracol no aceptaba de ninguna manera que ella volara sola, que tuviera carrera independiente, y hubo amenazas serias, peleas públicas escandalosas que llegaron a los periódicos. Lola decidió cruzar el Atlántico nuevamente. Triunfó en Cuba, Venezuela, Argentina y otros países latinoamericanos donde la recibían como a una reina, pero en la intimidad lloraba amargamente la humillación sufrida y el daño acumulado. Aquella relación le enseñó lecciones duras que nunca olvidaría: a no depender artísticamente de ningún hombre, a proteger su carrera con uñas y dientes, pero también le dejó una desconfianza eterna hacia las relaciones sentimentales. Después de Caracol tuvo romances fugaces y apasionados con toreros famosos, actores, futbolistas y figuras poderosas que le ofrecían protección económica y social a cambio de compartir su fuego incontenible. Lola nunca se avergonzó de su sensualidad desbordada. La usaba como arma poderosa en una época que castigaba duramente a las mujeres libres y sexualmente independientes. La violencia física y emocional sufrida con Caracol la marcó de forma indeleble. Años después, cuando hablaba públicamente del maltrato a las mujeres, lo hacía con conocimiento directo de causa, aunque en su momento lo había callado por supervivencia. Esa etapa turbulenta la convirtió en la artista única e irrepetible que fue. Su baile no seguía reglas técnicas estrictas, era puro desgarro emocional. Su cante transmitía un dolor auténtico porque lo había vivido en carne propia. Los críticos más puristas la atacaban constantemente por no saber bailar o cantar de forma académica, pero el público la adoraba precisamente por ser real, por transmitir vida cruda y sin filtros. Cuando por fin encontró a Antonio González, el Pescaílla, Lola estaba completamente lista para construir algo diferente, más estable, aunque las sombras del pasado siempre acecharían en los rincones de su alma, recordándole que el amor y el éxito siempre venían con un precio alto. El encuentro con Antonio González Batista, conocido artísticamente como El Pescaílla, en 1957 marcó un punto de inflexión radical en la vida de Lola Flores, cambiando para siempre el rumbo emocional y familiar. Él era un guitarrista catalán de origen gitano, que ya había tocado para ella en los tiempos complicados con Caracol. Un hombre tranquilo, leal hasta el extremo, con un talento inmenso a la guitarra y una paciencia prácticamente infinita para soportar los torbellinos emocionales de Lola. Se casaron en una boda gitana absolutamente escandalosa y memorable, con todos los rituales tradicionales que exigían los patriarcas, incluso amenazas veladas de muerte si no se cumplían las leyes ancestrales. Y Lola lució un vestido que marcó época y que, todavía hoy se recuerda como icono de estilo. El Pescaílla era el polo opuesto completo a Caracol. Nada celoso, nunca violento, siempre dispuesto a vivir en segundo plano y a la sombra del huracán que era su mujer. Juntos formaron no solo un matrimonio sólido, sino un verdadero clan artístico y familiar que dominaría la escena española durante décadas enteras. Tuvieron 3 hijos que llegaron al mundo en rápida sucesión: María Dolores Lolita en 1958, Antonio en 1961 y Rosario en 1963. La casa, primero en Madrid y luego el lujoso chalet en La Moraleja, se convirtió en un torbellino constante de actividad. Música resonando a todas horas del día y de la noche. Visitas continuas de las grandes figuras del espectáculo y la sociedad. Fiestas interminables llenas de cante y baile. Pero también peleas brutales que sacudían las paredes.
Lola, completamente absorbida por su carrera imparable y por la fama que la reclamaba en todos lados, delegaba gran parte de la crianza diaria en su madre, la señora Rosario, y en niñeras de confianza, y cuando estaba presente en casa imponía una disciplina férrea mezclada con un cariño desbordado y a veces asfixiante. Los niños crecieron inmersos en un ambiente de giras constantes, flashes de cámaras, presión inmensa por llevar el apellido Flores que ya era leyenda. Lolita, la mayor, se casó muy joven con Guillermo Furia, tuvo hijos pronto, sufrió varios abortos dolorosos que la marcaron emocionalmente y vivió un matrimonio complicado lleno de altibajos. Antonio, el mediano e hijo varón, fue desde pequeñísimo el más sensible y frágil de los tres. Componía canciones desde adolescente con una madurez sorprendente. Tenía una voz rota que transmitía dolor auténtico y profundo. Pero también heredó directamente de su madre esa tendencia a la autodestrucción emocional y a las crisis internas. Rosario, la menor, vivió una juventud más rebelde llena de fiestas, romances complicados y búsquedas personales. El pescaílla, siempre en un discreto segundo plano, soportaba con estoicismo todo lo que venía. Las infidelidades ocasionales de Lola que circulaban como rumores en los círculos artísticos, con toreros, actores o figuras influyentes. Los gastos absolutamente descontrolados de su mujer, que compraba joyas, vestidos de alta costura, casas y regalaba dinero a diestro y siniestro. Las crisis de nervios espectaculares que podían durar días, porque Lola era así en su esencia, derrochadora compulsiva hasta niveles extremos, generosa hasta la locura con amigos, familiares y hasta desconocidos que le pedían ayuda. Esa dinámica familiar tan intensa era al mismo tiempo hermosa y profundamente destructiva. Amor inmenso que unía a todos con lazos indisolubles, pero también asfixiante, lleno de dependencias emocionales que no permitían crecer del todo. Antonio, en particular, idolatraba a su madre hasta niveles de dependencia absoluta. La veía como su referente único en todo, y Lola lo correspondía protegiéndolo en exceso, llamándolo siempre mi niño, incluso cuando ya era adulto, creando una relación que era tierna pero también limitante para su desarrollo independiente. En la cima absoluta de su carrera, Lola Flores era una fuerza imparable que dominaba todos los frentes del espectáculo español. Presentaba programas propios de televisión que alcanzaban audiencias millonarias, rodaba películas, llenaba teatros enteros en España y en giras por América Latina donde la recibían como a una diosa. Sus entrevistas eran auténticas, bombas de relojería que escandalizaban a la sociedad. Hablaba sin ningún filtro de temas tabú como el sexo. He probado todo menos heroína, soltó en directo una vez. Las drogas, la política franquista y postfranquista, el aborto, la pena de muerte. Con Jesús Quintero en sus famosas entrevistas largas confesó odios profundos hacia ciertas personas, miedos paralizantes a la soledad absoluta, vulnerabilidades que nadie esperaba de una mujer tan fuerte. El gran escándalo financiero de los años 80 la llevó al borde del abismo. Hacienda la acusó de fraude masivo por ocultar ingresos millonarios y joyas valiosas. Debía cantidades astronómicas. El fiscal incluso pidió pena de cárcel. Lola salió en televisión visiblemente rota, llorando, pero con dignidad. Una multa sí, pero cárcel no. Inventó sin saberlo una especie de crowdfunding primitivo. Fans de todo el país enviaban dinero para ayudarla. Tuvo que posar desnuda en la revista Interview para pagar la lujosa boda de Lolita. Un acto que escandalizó pero que también humanizó su figura. La frase, que me quiten lo bailao, se convirtió en mítica y entró en el lenguaje cotidiano. Nunca se humilló del todo, siguió actuando con la cabeza alta. Sus hijos intentaban despegar carreras propias mientras ella seguía reinando con más de 70 años, subiendo a escenarios con la misma furia de siempre. En 1972 le detectaron cáncer de mama por primera vez. Rechazó la mastectomía radical propuesta. A mí no me cortas el pecho, me cortas por la mitad, dijo desafiante. Optó por tratamientos menos invasivos. Perdió el pelo con la quimioterapia, pero siguió trabajando sin parar como si nada pasara. El miedo a la muerte se instaló en su interior, pero lo transformó en fuerza vital aún mayor. En los años 90, con 70 años cumplidos, seguía subiendo al escenario con la misma furia desbordada, hablando abiertamente de la enfermedad, cuando era un tema tabú absoluto en España. Esa lucha constante contra el cáncer la hizo más humana, más cercana al público que la adoraba. El cáncer regresó en 1995 de forma mucho más agresiva e implacable. Lola lo ocultaba todo lo posible, seguía actuando hasta que el cuerpo no dio más.
Ingresó en el hospital rodeada de su familia, y el 16 de mayo de 1995 murió en su chalet de La Moraleja. España entera se paralizó en un luto colectivo histórico. Pero exactamente 15 días después, el 30 de mayo, encontraron a Antonio muerto en la misma casa, sobredosis de barbitúricos mezclados, con alcohol y restos de cocaína. Oficialmente accidente, pero quienes lo conocían de cerca saben que no pudo soportar el vacío inmenso que dejó su madre. Antonio vivía por y para Lola. Sin ella, simplemente se apagó. La supuesta maldición que algunos inventaron no era sobrenatural. Era la dependencia emocional profunda que Lola había creado sin querer con su amor asfixiante. Hoy, su legado vive eternamente en sus hijas Lolita y Rosario, en su nieta Alba Flores, en el Centro Cultural Lola. Flores en Jerez, en frases que todo el mundo repite, en la lección de vivir con intensidad aunque duela. La revelación más chocante y devastadora es que Antonio dejó pistas claras en sus últimas canciones y en conversaciones privadas con amigos cercanos. Sabía perfectamente que no podría sobrevivir emocionalmente sin su madre, que su vida estaba tan entrelazada con la de ella, que cuando Lola se fue, él eligió, consciente o inconscientemente, seguirla. Esa dependencia tan profunda, tan hermosa y tan destructiva a la vez, fue lo que realmente lo acabó. Si esta historia te ha removido hasta el fondo del alma, si has sentido el peso real de lo que significa amar hasta consumir, entonces no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete al canal ahora mismo porque cada suscripción ayuda a que YouTube recomiende estas verdades profundas a más gente. Dale like si Lola te ha conquistado hoy más que nunca. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la vida hay que vivirla a tope aunque duela, y déjame en comentarios qué momento de La Faraona te ha impactado más. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Viva Lola eternamente!